tema de sistemas de información empresariales. Como podéis imaginar, como habéis visto a través de este curso, lo que hemos hecho ha sido hablar de sistemas de información en general, ¿vale? Hemos dado una clasificación y hemos hablado genéricamente de tipos de sistemas de información. En este tema lo que vamos a hacer es centrar un poco los sistemas de información en el ámbito de los sistemas de información empresariales, ¿vale? No es que no haya sistemas de información que no sean empresariales, sí los hay, pero lo que vamos a hacer es acercar un poco la clasificación que vimos a los casos reales actuales, ¿vale? A cuáles son los sistemas de información que nos encontramos en el mercado hoy en día, ¿de acuerdo? En ese sentido, lo que vamos a ver, además, para entender cómo se ha llegado a este sitio, vamos a ver una evolución de los sistemas de información, ¿vale? Y vamos a ver cómo esa evolución ha dado lugar a lo que podemos llamar una nueva clasificación de sistemas de información, ¿vale? que sirve para los sistemas de información actuales y que, bueno, se solapa con la clasificación que vimos en el tema 2, ¿vale? Bien, vamos a comenzar entonces hablando de la evolución histórica de los sistemas de información, y para eso nos tenemos que ir al origen de los sistemas de información, como digo, empresariales, o a los sistemas, casi los sistemas de cómputo, en el caso de la informática. Seguramente ya os han contado en alguna asignatura la evolución de los computadores, como se empezó alrededor de la Segunda Guerra Mundial a trabajar en computadores que ayudaban al cálculo de trayectorias balísticas y demás. Todo eso fue evolucionando, y a partir de los años 50 fue cuando esos ordenadores, esos computadores que se habían desarrollado en el entorno militar y universitario se fueron trasladando a las empresas, a las organizaciones, ¿vale? Entonces, nos encontramos a partir de estos años 50-60 como las compañías empiezan a utilizar computadores, grandes computadores, para trabajar en sus datos o para almacenar sus datos, ¿vale? Básicamente lo que se trataba era de recopilar datos, recopilar información, registros de datos, de transacciones, de ventas, de pagos, etcétera, etcétera, de contabilidad. Pero básicamente la acción era dar un soporte a la empresa a nivel operativo, ¿vale? Es decir, trataban de ayudar al funcionamiento de la compañía, ¿de acuerdo? Pensad sobre todo en sistemas de información relacionados, por ejemplo, con bancos, ¿vale? Bancos que necesitan recopilar información de todos sus registros, de todos los apuntes en las cuentas bancarias, de todas las salidas y entradas de dinero, etcétera, ¿vale? Entonces, todos esos registros se almacenaban en computadores, o mejor dicho, se utilizaban computadores para almacenar estos registros, ¿vale? En esa época, digamos que los sistemas de información utilizaban bases de datos entre comillas muy gordas, ¿vale? Que básicamente eran almacenes de información que se conocen como secundaria o terciaria, ¿vale? Pues imaginaos cintas de almacenamiento, tarjetas perforadas, ¿vale? Cosas de ese estilo. Bueno, no eran sistemas, no eran bases de datos como las conocemos hoy en día. Esas bases de datos surgieron más adelante a partir de los años 70. Bueno, los primeros sistemas de procesamiento, llamamos ahí EDP, sistema de procesamiento electrónico, ¿vale? Porque simplemente eran eso, almacenamiento de datos, registro de datos y poco más. Más adelante, con la evolución de la tecnología, lo que sabéis que sucedió es que los computadores se hicieron más rápidos, menos costosos, ¿vale? Utilizaban sistemas de almacenamiento más eficientes, como que aparece en la imagen abajo a la derecha, ¿vale? Que es una especie de almacenamiento magnético de los años 60. Y esta evolución dio lugar a un aprovechamiento mejor de los computadores, de manera que ahora no solamente se empezó a trabajar en el nivel operativo, sino que además de almacenar toda esa información, surgieron los sistemas de gestión, o los sistemas que llamamos gerenciales, ¿vale? Esos sistemas de información que no se dedican solamente a guardar el registro de todo, sino a generar informes sobre esos registros, ¿vale? Pues evolución de ventas, evolución de compras, evolución de cuentas, seguimos hablando del ejemplo del banco, ¿vale? Entonces, esos informes predefinidos, esos informes que se generaban a partir de los datos, servían a los gerentes de niveles intermedios para tomar decisiones
para saber si la empresa va bien, si va mal, si vamos a tener que, pues, imaginaos una empresa que está fabricando algo, si vamos a tener que comprar algún suministro o no lo vamos a tener que comprar, ¿vale? Y vuelvo a insistir, se trata de una consecuencia de la evolución de los propios computadores, que al ser más eficientes, al ser menos costosos y más rápidos, y al tener una cierta capacidad de almacenamiento, se podían empezar a manejar esos procesos, ¿vale? Bien, la evolución continúa. Nos encontramos ahora con que en los años 70 se empieza a extender el uso de bases de datos, se desarrolla la tecnología, ya digo, de almacenamiento, además se crea la formalización, o se formula la teoría de la normalización y de las bases de datos relacionales, y lo que nos encontramos es que ahora los sistemas de almacenamiento son mucho mejores, ¿vale? Entonces se pueden guardar más datos, se puede acceder a ellos de manera más rápida y además se hace más eficiente ese acceso, ya digo, por toda la teoría de la normalización y todo el desarrollo de las bases de datos relacionales. Con lo cual surge el siguiente nivel de sistemas de información, que es este sistema de soporte a la decisión, ¿vale? La idea es que estos sistemas de soporte a la decisión no se quedan solamente en los informes predefinidos, sino que le dan flexibilidad al usuario para crear informes personalizados. Es decir, son sistemas que proporcionan al usuario la capacidad de decidir cuáles son los informes que quieren, cómo los quieren, ¿vale? Adecuarlos a sus necesidades, ¿vale? Y permiten cierta flexibilidad a la hora de digamos, pues, tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, permitían simular algunas situaciones de falta de suministro, no tengo suministro de algunos medios o de algunas materias primas, ¿vale? ¿Qué va a suceder con mi producción? Pues ese tipo de decisiones, que son un poco más de nivel más avanzado, ya se pueden empezar a tomar en escenarios muy complejos, ¿vale? Pero como veis, la capacidad, digamos, que se añade en este caso es la flexibilidad en los informes que generan estas herramientas, ¿vale? Como veis, es un paso más, llega a los años 80, fijaos que en este caso todavía no hay computadores personales. Os recuerdo que el PC es de los años 80, el ordenador personal es del año 81, si no recuerdo mal, ¿vale? Sí que existían, en el caso de las compañías, pues, grandes computadores y la gente podía tener terminales conectados al mainframe o al computador compartido, ¿vale? Pero bueno, ya digo que se queda ahí la cosa y avanza hasta los años 80-90, donde ya se empieza a aprovechar ese nuevo avance, el avance del ordenador personal, para introducir lo que se llama el software de usuario final. Sistema de usuario final. Los sistemas de usuario final serían lo que conocemos como, en la clasificación que veíamos en el tema anterior, como los sistemas auxiliares. Esos sistemas, esas herramientas, software, que puede utilizar un usuario para trabajar en la información de la empresa, pues herramientas ofimáticas, ¿vale? Por ejemplo, pues, sistemas de hoja de cálculo, ¿vale? Base de datos sencillas o pequeñas, base de datos de escritorio, pues, tipo Access o tipo Lotus 1.3, que era la que había, o de base, que era la que había en los años 90, ¿vale? Entonces, toda esa información, todas esas herramientas, lo que permitían a los usuarios es no depender de un mainframe global o de un sistema computerizado general, sino que podían ya cada departamento, pues, tener su propia base de datos, tener sus hojas de cálculo y, como digo, ser independiente en ese sentido, ¿vale? También en esa época empiezan a surgir los sistemas de información para ejecutivos, que escalan un nivel más en esta jerarquía de privilegios en las empresas, ¿vale? Se les proporciona información que necesitan cuando lo necesitan, ¿vale? Os recuerdo también que en los años 80-90 es cuando se desarrollan o cuando se expanden los terminales gráficos, ¿vale? Ya no, seguro muchos de vosotros no habéis vivido esta época, pero en los años 80
era todo terminal negro y comandos a mano, no se usaba un patrón. A partir de los 90, más o menos, finales de los 80, principios de los 90, empiezan a surgir los terminales gráficos y ya se puede ver en pantalla pues, gráficas de sectores, gráficas de barras, ya es algo un poco más tangible, ¿vale? Hasta ese momento se podían generar esas gráficas en papel, se podían imprimir, ¿vale? Pero en pantalla era difícil de visualizar. Bueno, pues en ese caso los sistemas de información para ejecutivos lo que dan es esa información un poco más visual, no llegan al nivel que tenemos hoy en día, pero bueno, ya surgían ese tipo de sistemas, ¿vale? Sistemas para ejecutivos. Y luego los sistemas expertos son un tipo de sistemas que a través de la inteligencia artificial y básicamente apoyados en reglas, ayudan a la toma de decisiones también. Es decir, un sistema experto o un agente experto es un software que se entrena con casos, ¿vale? Se entrena con casos que sabemos cuáles son sus condiciones y cuáles son sus resultados, ¿vale? Y al que se le da posteriormente un caso nuevo y el sistema experto, en función de lo que ha aprendido, de las reglas que ha aprendido, le da un resultado final, ¿vale? Entonces, este tipo de sistemas expertos también se aplican a las compañías a diferentes escenarios. ¿Qué pasa si sube el petróleo? ¿Qué pasa si baja el petróleo? O sea, en función de cómo ha ido mi empresa con las fluctuaciones del petróleo, por ejemplo, pues podríamos a través de un sistema experto anticipar qué podría pasar ante una subida o una bajada. Y luego los sistemas estratégicos pues van un poco por el mismo lugar. Se trataba un poco de integrar todos los anteriores, ¿vale? Sistemas de ejecutivos y sistemas expertos en una herramienta que, considerando algunas fuentes externas sobre cómo iban las empresas de mi sector, pues fuera capaz de añadir un paso más y de generar pues una respuesta teniendo en cuenta todos estos factores. Factores externos del sector, factores internos, por ejemplo también basados en inteligencia artificial y elementos gráficos, ¿vale? Si os dais cuenta, insisto, al final estamos acoplando mucho esta evolución de los sistemas a la evolución de los computadores, ¿vale? Y a la evolución de los sistemas de bases de datos. Entonces, en ese sentido, cuando llegamos a los años 90-2000, lo que sucede con la tecnología es la expansión de Internet. Lo que sucede es que se empieza a popularizar el uso de Internet. Ya no solamente las compañías pueden hacer negocio entre ellas, sino que también los usuarios finales, nuestros clientes, pueden acceder a Internet. Entonces surgen los sistemas de información que están relacionados con el comercio electrónico, ¿vale? Ponemos a partir de los 90 porque a partir de los 90 las compañías empiezan a hacer negocio entre ellas. Se da cuenta que los sistemas de bolsa, por ejemplo, funcionan de manera electrónica desde hace décadas, ¿vale? Antes de que nosotros como usuarios pudiéramos acceder a operaciones bursátiles online, porque los mercados se comunicaban electrónicamente entre sí hace años, ¿vale? Os recuerdo, por ejemplo, que en España Internet se empezó a popularizar a partir del año 95-96, más o menos, ¿vale? Ahí se empezó a tener bastante acceso a Internet. Bueno, empezó a haber acceso a Internet, ¿vale? Con lo cual, el comercio electrónico realmente despegó más a partir de los años 2000, como todos sabemos, ¿vale? Lo que sucedía aquí, ya digo, esto sería casi elementos que mezclan un poco la parte hacia el usuario final con la parte empresarial, pero implica, ya digo, el uso de las comunicaciones basadas en Internet para que nuestro negocio mejore, ¿vale? A raíz de todo esto, o a partir de todo esto, surgen en el año 2000 los ERPs, ¿vale? Con el Business Intelligence que ahora vamos a ver. En el año 2000 lo que se hace en el año 2000 es empezar a integrar todos estos diferentes sistemas en una herramienta completa e integrada que tiene en cuenta diferentes aspectos de la misma compañía, ¿vale? Eso es lo que es un ERP, un sistema, como veis, planificación de recursos empresariales, sería la traducción literal. Pero básicamente lo que hace es integrar la información de diferentes sectores o diferentes departamentos de la compañía. Ya veremos un poco más adelante cómo. El Business Intelligence surge un poco más adelante, a partir de los años 2005 o 2010, y el Business Intelligence lo que implica es un paso más sobre lo que veíamos de la inteligencia artificial, es
tratar de aplicar herramientas no solamente estadísticas, sino también de aprendizaje automático y de inteligencia artificial, aplicar a la información que se ha recopilado de la empresa para poder generar pues, modelos, patrones de comportamiento, conocimiento, que no es fácilmente, digamos, adquirible o fácilmente identificable, ¿vale? En general, todo esto le podemos mezclar muchos elementos anteriores. Podemos mezclarlo con mejoras en la visualización, mejoras en la interfaz de usuario, mejoras en la generación de informes, en la personalización de informes, en la comunicación, ¿vale? Todo esto debido a todos los elementos que veíamos hace un momento. Como decía, elementos de mejora en gráficos, mejora en internet, etc. Y a partir del año 2010, y no sabemos qué vendrá más adelante, bueno, hay algunas anticipaciones. Lo que sucede es que ya las compañías están tan comunicadas, tan informatizadas y generan tanta información, que esa información ha adquirido un volumen brutal. En algunas compañías se generan gigabytes de datos mensuales, ¿vale? Incluso más datos en menos tiempo, ¿vale? Con lo cual es muy difícil a través de un ERP tradicional o de un sistema de business intelligence hacer un análisis de esos datos, de esa gran cantidad de datos. Entonces surge Big Data, ¿vale? Big Data es una idea, una tecnología que permite manejar grandes cantidades de información de manera que se basa en diferentes paradigmas, pero básicamente lo que trata de hacer es reducir los datos, identificando características comunes y a partir de esas características aprender, ¿vale? Ya digo, Big Data lo fechamos aquí a partir del año 2010, pero no todos los sistemas de información empresariales trabajan con Big Data, ¿vale? Solamente aquellos que generan muchísimos datos, ¿vale? Por poner un ejemplo, seguro que todos habéis visto los campos estos de aerogeneradores, de los molinos de viento, ¿vale? Que hay por ahí distribuidos. Cada aerogenerador tiene un ordenador, ¿vale? Un PC dentro que va recopilando datos instantáneos de velocidad del viento, de eficiencia, de generación, incidencias que puedan surgir, etc. Entonces nos encontramos con que cada molino, cada minuto, da unos cuantos datos, ¿vale? O bastantes datos. Si solo extrapoláis al paso del tiempo, os encontráis con que una compañía de generación eléctrica puede tener un montón de información de un montón de generadores diferentes y puede utilizarla para tratar de modelar algo, pues comportamientos de viento, anticipación de averías, ajuste de mantenimiento de los equipos, ¿vale? Bueno, toda esa información se puede manejar, pero es tan grande que se necesitan técnicas de Big Data, ¿vale? Por poneros un ejemplo, se podría ser. Bien. No sé si tenéis alguna duda aquí. ¿No? Vale. Si hablamos en particular de los sistemas de información para gestión, lo que nos encontramos es nos encontramos justo por encima de los sistemas operacionales, ¿vale? De los sistemas de transacción. Los sistemas de gestión serían lo que llamábamos MIS o Management Information System. Son los sistemas que permiten a justo el nivel de decisión superior al transaccional manejar la información, generar informes, generar o ayudar a toma de decisiones, digamos, de nivel operacional, si queréis, ¿vale? Y que resumimos aquí hablando de que proporcionan información rutinaria a gestores y ejecutivos, ¿vale? ¿Por qué hablamos de los sistemas de información gerencial? Porque en realidad un ERP está más centrado sobre los sistemas de información gerencial que sobre los transaccionales, ¿vale? Esa es un poco la idea. Es más gerencial que transaccional. Pero dependiendo del ERP nos podemos encontrar con que incluye parte transaccional, ¿vale? Un sistema gerencial lo que hace es tener una base de datos normalmente diferente a la transaccional, ¿vale? Pero conectada a ella, de modo que el suministro de información le llega de la parte transaccional. Este TPS que veis en la figura sería el sistema transaccional, sistema de procesamiento transaccional, ¿vale? De suministro de datos. En esta base de datos lo que se hace es generar o transformar los datos para conseguir que sea más sencillo generar los informes y generar los resultados que queremos con este tipo de sistemas, ¿vale?
Y además esta base de datos no solamente recibe datos, sino que suministra datos a diferentes elementos, como veis aquí, pues a la parte de marketing, a la parte de gestión de fabricación, a la parte financiera o a otros sistemas de la compañía, ¿vale? Entonces, la idea es que sea una especie de hub, una especie de concentrador de diferentes fuentes de información interna, ¿vale? Pero insisto, no recopila la parte operacional o la parte transaccional directamente, sino que se nutre de ella, ¿vale? En ocasiones podemos encontrar sistemas que la copian directamente y otros que en esa copia hacen alguna transformación, ¿vale? Bien, por poneros otro ejemplo, pues pensad, por ejemplo, en el caso de una cadena de supermercados, ¿vale? Una cadena de supermercados que tiene supermercados en diferentes lugares. Cada supermercado se encarga de realizar la parte operacional, que es vender, ¿vale? Vender productos, generar tickets a los usuarios, ¿vale? Y toda esa información la va acumulando en una base de datos para esta parte transaccional. ¿Qué necesita saber el sistema de información gerencial? ¿Necesita conocer cada ticket? Pues no necesariamente. Necesita saber cuánto se ha vendido de cada producto, con qué frecuencia se ha vendido un producto, imaginaos el número de clientes que ha tenido el supermercado, puede acumularlos por áreas, por regiones, ¿vale? Los puede acumular pues, por, no sé, horas del día, cuando se vende más, cuando se vende menos, ¿vale? Toda esa información puede ir al sistema gerencial y el sistema gerencial se puede comunicar, por ejemplo, con el sistema de marketing para ver si en tal región tenemos menor impacto, pues vamos a hacer una campaña de marketing en esa región para captar más clientes, ¿vale? Bien, la idea es apoyar, ya digo, a ese sistema transaccional, conseguir una mayor eficiencia operacional, ¿vale? Que es lo que conseguiríamos con esa idea del ejemplo que os decía, que si tengo un conjunto de supermercados que no van bien, pues puedo lanzar una campaña de marketing para promocionarlos y hacer que vayan mejor, ¿vale? También podemos detectar errores o problemas, ¿vale? Podemos detectar que a lo mejor hay un producto que se queda siempre sin stock, ¿vale? Porque hay mucha demanda. Pues eso se puede detectar aquí y generar una orden a los proveedores con mayor frecuencia, ¿vale? Y además no suelen ser muy flexibles en el sentido de que no permiten hacer cualquier cosa con los informes, sino que estos informes suelen estar predefinidos, ¿vale? Estas son un poco las características de los sistemas de gestión gerencial que veremos que aplican a los ERPs y a los CRMs. Bien. Bueno, ¿por qué necesitamos ERPs? Bueno, en realidad todo el escenario que os he planteado, toda esta característica, si os fijáis, lo que genera es un bosque de diferentes sistemas de información que pueden convivir en una empresa, ¿vale? Por ejemplo, en una empresa podemos tener pues un software para ventas, ¿vale? Imaginaos lo que estaba diciendo, ¿no? Un supermercado tiene su software de ventas. Luego en la oficina de gerentes, cada persona tiene su base de datos de Access haciendo algo, recopilando, por ejemplo, ventas por supermercado, ventas por región. Luego podemos tener una aplicación para recursos humanos, donde se acumulan la información pues, sobre el personal, las vacaciones, los salarios. Luego otra aplicación diferente para contabilidad. Ahí tenemos el registro de qué se ha vendido, cuánto se ha vendido, pues todo lo que tiene que ver pues, con un balance, cuentas contables y demás. Vale. Bien, ¿cómo hacemos para que toda esa información que está dispersa se pueda utilizar de manera agregada? ¿Cómo hacemos para conseguir que esa información pueda unirse de algún modo? Pues en principio eso no es fácil, no es, digamos, factible, ¿vale? Si pensamos en ese panorama que os decía, podemos suponer como un sistema de ventas aislado de un sistema de contabilidad, ¿vale? Aislado de un sistema de recursos humanos, ¿vale? Aislado de un sistema de ofimática, ¿vale?
Puede suceder además que el sistema de ofimática pues no tiene base de datos, tiene ficheros, ¿vale? Por ejemplo. Puede suceder que el sistema de ventas tenga una base de datos y esto, por ejemplo, esté programado con un, no sé, un lenguaje el que sea, con una licencia privativa. Es decir, que no solamente trabaja, no solamente está programado en un lenguaje de programación diferente, sino que además no tengo acceso al código fuente. El sistema de contabilidad, perdón, puede utilizar otra base de datos diferente. Y aquí a lo mejor conocemos el lenguaje de programación, ¿vale? Pero la base de datos es distinta, está en otro servidor, físicamente, ¿vale? Está en un servidor diferente. Los de recursos humanos tienen su propia aplicación, una aplicación, imaginaos, basada en web, que tiene su propia base de datos, ¿vale? Y que está programada en lo que sea. Vale. La pregunta, como os decía, es ¿cómo se une todo esto? Respuesta, muy difícil. Muy difícil. Si tenemos la suerte de que una compañía tiene pocas aplicaciones y esas aplicaciones trabajan sobre bases de datos más o menos comunes, se puede hacer un wrapper, un envoltorio, ¿vale?, que lea directamente de las bases de datos. Se puede hacer algo que lea de todo y que permita sacar información de alguna manera, ¿vale? Esto se puede hacer y de hecho en algunas compañías pues no queda más remedio que hacerlo porque están obligados a utilizar algún sistema en concreto, ¿no? Pero ya digo, esto es una labor de ingeniería incluso a veces ingeniería inversa, bastante laboriosa, bastante tediosa y que se va al garete en el momento que alguien decide que el programa de contabilidad que tenían ya no le gusta y lo cambian por otro. Entonces ya esta conexión se pierde, ¿vale? O que de repente actualizamos el sistema de ventas y se ha hecho una compatibilidad, se ha desarrollado una versión que no es compatible hacia atrás, que hace una migración y fuera. Pues se acabó, ¿vale? Entonces nos encontramos en este caso, en esta situación. Ya digo, esta situación no es tan digamos, descabellada, ¿eh? O sea, seguro que alguno de vosotros conoce alguna empresa cercana y se puede imaginar que hay al menos dos programas. El programa de contabilidad, que es el ContaPlus o el que sea, o el Navision o tal, y un programa de una gestión de documentos tal, basada en herramientas ofimáticas, como mínimo, ¿vale? Y que la interacción entre estos dos sistemas es teléfono o email, entre personas, ¿vale? Bien, pues este problema es el problema que se denomina problema de las islas de información. Problema de las islas de información. Cada una de las herramientas es una isla, ¿vale? De modo que dentro de cada isla tenemos un conjunto de información, ¿vale?, concreto, referido pues a este ámbito, ¿no? Pues al ámbito de la contabilidad, de los recursos humanos, de los ficheros de la gestión ofimática o administrativa, si queréis, o de ventas, ¿vale? Cada isla tiene su propio ámbito de información y mover información de una isla a otra es lo mismo que coger un barco, ¿vale?, coger un barco y trasladar ese barco a la otra isla. Supone embarcar, supone no naufragar por el camino, supone tardar mucho tiempo y cuando llegamos a la otra isla desembarcar, adaptar esa información al sistema de la isla de destino, ¿vale?, y cruzar los dedos para que ningún dato se pierda por el camino. O sea, complicado, ¿vale? Bien, ¿cuál es la solución de esto? La solución de esto es integrar todas las islas en un solo sistema de manera que dejen de ser islas, ¿vale?, que dejen de ser islas y se conviertan en componentes de un mismo software o de un mismo sistema, ¿vale? Eso es lo que va a ser el ERP. Un ERP va a tratar de paliar el problema de las islas de información o resolver este problema integrando en diferentes módulos toda esa información de departamentos o de sectores de la empresa, ¿vale?, de modo que queden comunicados entre sí, no solamente a través de la base de datos, sino a través de los propios procesos
de ese sistema. Es decir, que si un evento, si hay un, no sé, por deciros algo, si en recursos humanos se contrata a alguien, ¿vale? Pues que se anote en la contabilidad los elementos que tengan que ver con ese nuevo empleado, ¿vale? O que si en mi empresa el salario de las personas depende de las ventas, porque trabajan con comisiones, pues que la parte de ventas directamente influya o anote esas variaciones en recursos humanos, o que recursos humanos pueda consultar las ventas directamente para calcular el salario de los empleados, ¿vale? O sea, toda esa integración se hace a nivel del sistema, ¿de acuerdo? Como veremos más adelante, esto no significa que nos imaginemos un ERP como un main con un montón de métodos o un montón de objetos y separados en clases cada uno de los departamentos, ¿no? Realmente es mucho más complejo que todo eso, ¿vale? Un ERP va a ser una infraestructura que normalmente es modular y donde cada módulo se ocupa de cada uno de estos sectores, pero todos esos módulos atacan a la misma base de datos integrada, ¿vale? Esa va a ser un poco de... No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. Entonces, esa idea se transmite aquí, como veis abajo en la figura. Pues la idea es que el ERP sea un poco el comunicador de todos estos elementos, de todos estos departamentos, ¿vale? De manufactura, de clientes, de recursos humanos, etcétera, etcétera, para conseguir que, bueno, que en lugar de que estos elementos separados escriban en su propia base de datos y sean independientes del todo, pues el ERP lo que hace es acumular esa información, ¿vale? Sobre todo lo que hace es proporcionar una base de datos integrada, de modo que estos sistemas puedan directamente trabajar sobre esa base de datos. Y un poco insistimos en la idea, o insisto en la idea de siempre, de que una base de datos integrada no implica una sola base de datos, ¿vale? Una base de datos integrada implica que tenemos una especie de capa de persistencia en donde los sistemas de información escriben, y esa capa de persistencia puede ser una base de datos 7, 14, las que sean, ¿vale? Pero los datos están integrados. Cada dato aparece solo una vez, cada dato tiene un responsable de ese dato, cada vez que modificamos algún dato relacionado, pues hay que seguir la cadena de relaciones, ¿vale? Todo eso, digamos que es de lo que se ocupa el ERP, ¿vale? La ventaja también que tiene la utilización del ERP es que existen canales de comunicación transversales, ¿vale? Ya se puede acceder desde ventas a recursos humanos, o desde recursos humanos a ventas, o desde contabilidad a cualquier otro lugar, ¿vale? Simplemente a través del propio sistema, ¿vale? A ver, digo simplemente, pero no simplemente, ¿vale? Hay que pensar en una estructura, una arquitectura de sistema bastante compleja. Bien, esta es un poco la idea de los ERPs, ¿de acuerdo? Bueno. Ventajas e inconvenientes. Cuando utilizamos un ERP ya se eliminan lo que sería la repetición de información, ¿vale? Si tenemos en cuenta el sistema de islas, podría suceder que lo que tenía, el ejemplo que os ponía, ¿no? Lo que tenía que ver con las ventas de un comercial aparece en la zona de ventas y además aparece en la zona de recursos humanos porque depende de su sueldo de esas ventas, ¿vale? Entonces está repetida la información. Bueno, pues con un sistema integrado eso no sucede. La información aparece solo una vez y estos módulos acceden a esa información. ¿Qué más? Se acelera la comunicación entre los datos, ¿vale? Entre los módulos. Por ejemplo, el caso que tenéis en la pantalla. Si nuestro sistema de ventas permite que un cliente compre algo online, ¿vale? Pues esa compra del cliente automáticamente dispara diferentes eventos. Pues por ejemplo, dispara el evento de preparar el pedido, dispara el evento de facturar el pedido, de realizar el cobro de ese pedido, de que haya un tracking de ese paquete a lo largo de todo el tiempo hasta que se le entrega al cliente, ¿vale? Todos esos procesos se generan de manera automática dentro de nuestro sistema, ¿vale? Dentro del propio ERP
no solamente el cliente va a poder ver, por ejemplo, la situación de su pedido, por dónde llega, sino que habrá pues, un gerente que pueda examinar cuáles son los pedidos pendientes, cuáles son los pedidos que llevan retraso, cuáles se han entregado, etc. ¿Vale? Se podrá ver también pues, el tiempo promedio que se ha tardado en entregar los paquetes, si se han adelantado, si ha habido muchos que se han adelantado, si se han atrasado, ¿vale? Sobre la fecha que se le da al cliente. Más, se proporciona flexibilidad y reducción de tiempos, ¿vale? Esto es lo que nos ayuda es a entender que en muchas ocasiones, al introducir un ERP en una empresa, lo que hacemos es cambiar los patrones de comportamiento de los empleados. O sea, ya un empleado a lo mejor no tiene que llamar a otro para comunicarle algo, lo hace el propio ERP. O a través del ERP puedes decidir qué elementos comunicas a otros, ¿vale? Por ejemplo, si compartes una información con gente de otros departamentos, si activas, imaginaos el caso de un pedido que tiene algún problema, ¿vale? Pues un gerente o una persona que se encarga de la gestión de los pedidos puede bloquear ese pedido y ese bloqueo puede generar una alarma en el sistema de almacén para que aceleren con él o que le den prioridad, ¿vale? Ese tipo de elementos se hacen a través del sistema de información, a través del ERP, y comunican, por ejemplo, en este caso que os contaba, ventas con almacén, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, y este ejemplo también vale para lo último, ¿no? Que sería el poder compartir la información. A través del ERP, la información está disponible desde cualquier parte, ¿vale? Solo que tenemos que tener en cuenta que a veces lo que hay que respetar, o siempre lo que hay que respetar, son los privilegios, ¿vale? Es decir, un gerente de contabilidad, pues a lo mejor puede ver las ventas, puede ver recursos humanos, ¿vale? Pero seguramente que un administrativo de ventas, pues no le vamos a dejar ver recursos humanos, todo lo de recursos humanos, porque es información más confidencial, ¿vale? O es información que no le repercute en nada para su trabajo, ¿vale? O sea que esta compartición de información, esta utilización de información desde cualquier lugar es interesante, pero tenemos que tener en cuenta que debemos respetar los privilegios de cada uno de los empleados, ¿vale? Debemos tener perfiles, debemos tener diferentes niveles de acceso y no todo el mundo puede acceder a todo. Eso es un poco la idea. Incluso el presidente de la compañía no tiene por qué poder acceder a todo. Pues a lo mejor no queremos que el presidente de la compañía esté mirando las ventas detalladas o los elementos de recursos humanos detallados porque puede cometer algún error y borrar algo que no debe, ¿vale? No es su competencia realmente trabajar con ese tipo de cosas, ¿vale? Bien, todo esto son, ya digo, ventajas. Me parece que no hablábamos de inconvenientes, ¿vale? No hablábamos de inconvenientes, pero los podemos comentar. ¿Cuáles pueden ser los inconvenientes de utilizar una ERP? El tamaño del ERP. Generalmente el tamaño del ERP. Es decir, hay compañías en donde no tiene mucho sentido implantar un ERP al completo. A lo mejor tiene sentido implementar pues, un par de módulos, o implantar un par de módulos, o implantar primero un módulo y trabajar con un módulo y ver si la evolución es positiva, pues añadir alguno más, ¿vale? En muchas ocasiones lo que sucede es eso, que las compañías empiezan a trabajar con un software, digamos, transaccional, como ya os comentaba en el tema 2, un software transaccional que ayuda al trabajo diario de la empresa, ¿vale? Y luego le incorporan algún módulo adicional, pues un módulo de recursos humanos, un módulo de contabilidad, ¿vale? Lo bueno es que si empiezas con un ERP, aunque sea pequeño, puedes crecer sobre él, ¿vale? De modo que está todo integrado, mientras que si tienes, digamos, paquetes de software diferentes, independientes, pues vas a llegar al problema de las islas de información, ¿vale? Pero como digo, uno de los inconvenientes puede ser el volumen, ¿vale? El tamaño del ERP. Y el otro puede ser que el ERP que tú necesitas no exista en el mercado. Es decir, si tenemos una compañía que está muy especializada en algo y necesita un ERP un poco más adaptado a sus características, pues a lo mejor el ERP no existe. En cuyo caso lo que suele pasar es que hay que hacer una adaptación de algún ERP genérico o hacer un desarrollo desde cero del ERP, ¿vale? Entonces, ¿qué suele pasar? Suele pasar que si la compañía no es muy grande, no le merece la pena la inversión en un ERP de cero, porque es mucho dinero, ¿vale? Y tampoco le merece el cambio en un ERP genérico si no se va a adaptar a sus necesidades, con lo cual ahí
ya os enseñaré un poco más adelante que hay diferentes opciones, ¿vale? Hay diferentes alternativas y diferentes soluciones de ERP que se pueden adaptar, ¿vale? Bien. Bien, una vez hemos visto la definición de las necesidades de los ERPs o las ventajas de tener un ERP, de tener un sistema integrado, pues lo que vamos a ver son las definiciones formales que le dan en la bibliografía, en la literatura, a este sistema, ¿vale? Básicamente, el resumen es el que tenéis al principio. Un ERP es un entorno de gestión empresarial integrado, ¿vale? Gestión integral de toda la empresa, de todos los elementos de la empresa, ¿vale? La Wikipedia dice que son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con operaciones de producción y aspectos de distribución de una compañía, ¿vale? En realidad ahí faltan cosas, ¿vale? Un ERP no solamente tiene producción y distribución, sino el resto de los elementos que os comentaba antes, por ejemplo, de las ventas o los recursos humanos, contabilidad y demás, ¿vale? En uno de los libros de la bibliografía dice que el de O'Brien dice que el ERP es la columna vertebral tecnológica de los e-business, o sea, de los sistemas de negocio electrónico, que es un marco de transacción empresarial o de toda la empresa con enlaces en las ventas, también en la gestión de inventario y en el control, producción y distribución, planificación y finanzas, ¿vale? O sea que ya esta definición nos da un poco más de expansión, ¿no? Nos ofrece un poco más de una visión un poco más generalizada. Y básicamente, como decimos abajo de todo, la idea es que todos los sistemas de todos los departamentos de nuestra compañía estén interconectados de una manera eficiente, sistemática y trabajando sobre una base de datos integral, ¿vale? Eso es un poco la idea general, ¿vale? Bien. Lo que nos vamos a encontrar habitualmente en un ERP es una estructura modular, ¿vale? Una estructura modular con diferentes módulos, valga la redundancia, que corresponden a las diferentes partes o departamentos de una empresa, ¿vale? A veces estas partes no son un departamento como tal de la empresa, pero sí un área del negocio de la empresa, ¿vale? Por ejemplo, como en el caso del e-commerce, puede que no haya un departamento de ventas online, sino que haya un departamento general de ventas, ¿vale? Pero si hay uno de ventas online, pues sí que, si no lo hay, sí que puede haber un módulo de e-commerce en mi ERP, ¿vale? La característica, ya digo, es que tenemos una base de datos común, una base de datos integrada, ¿vale? Y en general lo que vamos a hacer es distinguir entre dos tipos de ERPs. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. El ERP básico, lo que llamamos el ERP1, que tiene alguno de los módulos típicos, ¿vale? Por ejemplo, en este gráfico que veis a la derecha, el ERP1 sería ventas, sería contabilidad, recursos humanos y gestión de la compañía, ¿vale? Los que no tienen la marca del 2 serían los del ERP1. Y el ERP2 es una evolución posterior que incluye el resto de elementos que veis en la gráfica, ¿vale? Suministro, producción, business intelligence, distribución, comercio electrónico, gestión de clientes, a través del CRM, etc., ¿vale? Por cierto, aprovecho para comentar que nosotros vamos a ver en este curso los ERPs y los CRMs por separado, porque los CRMs son una herramienta con suficiente importancia como para tener entidad propia, ¿vale? Para tener entidad propia y estudiarlo de manera separada. Pero los ERPs más avanzados incluyen CRMs, ¿vale? Pueden incluir un módulo de CRM. Bueno, pues ya digo, la idea es que sea una herramienta modular que en general funcione a través de la implementación de cliente-servidor, ¿vale? Porque en realidad esto va avanzando un poco, la tecnología va avanzando y ese cliente-servidor va a convertirse en un cliente-servidor por internet, ¿vale? Y que la herramienta no solamente conecta módulos, tiene una base de datos integrada, etcétera, etcétera, sino que también tenemos una necesidad de tener un módulo de gestión, es decir, tenemos que tener la posibilidad de
entrar como administradores y poder darle de alta a usuarios, de poder activar módulos o desactivar módulos, poder conectar usuarios a algunos módulos o darles privilegios. Imaginaos que esto es una aplicación que tiene una entrada con un login y una password, ¿vale? Y que en función de tu login y tu password, pues puedes acceder a diferentes módulos de este ERP, ¿vale? A lo mejor con digamos, una persona que está a un nivel de decisión alto puede entrar a diferentes módulos. O si yo soy, por ejemplo, comercial de ventas, puedo entrar solamente al CRM y a la parte de ventas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, como os decía, el ERP2 sería la parte extendida, la parte más actual, que añade módulos adicionales. En teoría, ya digo, un ERP es algo muy flexible, pero en general la mayoría se ciñen a este escenario, ¿vale? O sea que este escenario es importante, ¿vale? Bien, ¿qué más? ¿Cómo empezaron los ERPs? Como hemos visto la evolución de los sistemas de información, pero en general, ¿no? Sin embargo, si nos centramos un poco en lo que sería la gestión integral de la empresa, la evolución de los ERPs siguió un patrón un poco particular. Se empezó por lo que se llaman los MRPs, que son los sistemas que permiten la planificación de necesidades de materiales. Que eran sistemas que lo que hacían era, digamos, modelar la producción de la compañía de manera que nos anticipaban los pedidos, ¿vale? Nos ayudaban a anticipar los pedidos. La idea era, pues ya digo, ser capaces de predecir cuando había que realizar pedidos, cuando tener un mínimo stock, básicamente, y que nuestra planta, nuestra fábrica, funcionase continuamente. Esa era un poco la idea. Empieza muy pronto, en los años 70, con los primeros sistemas de base de datos un poco más avanzados, con los primeros ordenadores, digamos, comercialmente asequibles por las compañías, y trabajan con datos como los que veis aquí, calendarios de entrega, situación de inventario, etc. ¿Vale? La idea era generar calendarios de producción. Básicamente es cuándo vamos a tener nuestros productos y cuándo vamos a hacer compras de materias primas. ¿Vale? Pues un poco bien. Esto casi hoy en día con una hoja de cálculo lo hacemos, ¿vale? Básicamente. Lo que pasa es que en aquella época, fijaos, estamos hablando de los años 70, no había hojas de cálculo, no había este caso. Bueno, del MRP1 pasamos al MRP2. Fijaos en que las siglas son las mismas, ¿vale? Pero en el caso del MRP1 estamos hablando de planificador de necesidades de materiales, Material Requirements Planning, mientras que en el el MRP2 hablamos de Manufacturing Resource Planning, o sea, planificador de recursos de fabricación, ¿vale? La sigla es la misma, ¿de acuerdo? Pero el significado es diferente. Ahora de lo que se trata es de optimizar la parte operativa, ¿vale? Se trata de optimizar la propia fabricación en una planta, si queréis, o en una organización, ¿vale? Básicamente, lo que se incluye es la gestión de la planta de fabricación y la distribución de los productos, ¿vale? Dentro del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, se crece en ese sentido y si os dais cuenta, estos sistemas tenían mucho impacto. Las compañías que tenían más necesidad de estos sistemas eran las fábricas, ¿vale? Básicamente compañías grandes, complejas, con procesos de fabricación complejos, con mucho personal, etc. ¿Vale? La idea es eso, combinar todo dentro del mismo sistema. No es que antes no se hiciera, que sí se hacía, pero con diferentes sistemas tenemos un problema de islas de información, donde teníamos el sistema de planta por un lado, el sistema de planificación por otro, ¿vale? El problema que comentaba antes, ¿no? Diferentes sistemas de cómputo, diferentes lenguajes de programación, diferentes bases de datos incluso, diferentes tecnologías, pues a lo mejor unos usaban ficheros, otros utilizaban bases de datos, ¿vale? Con lo cual lo que se consigue es ampliar un poco la capacidad del sistema de información en el sentido de que ya se puede, digamos, obtener información más rápidamente desde el origen del producto, es decir, la llegada de la materia prima,
hasta la entrega al cliente, la distribución. Desde un extremo al otro se podía recopilar información y datos. ¿Vale? ¿Qué se consigue también? La integración de sistemas. ¿Vale? Digamos que en este punto incluso todavía no había esta idea de sistemas modulares, pero sí de integración de partes, ¿no?, de la compañía. Bueno, más adelante surgen los ERPs y el nombre se lo pone la consultora Gartner en el año 1990, porque en esa época es cuando se empieza a trabajar con la arquitectura cliente-servidor. ¿Vale? En esta época la programación de aplicaciones llega a ese punto en el que se empezaba a trabajar como con software dividido en dos partes, y aquí es donde empieza a haber un poco de relación como la de antes, ¿no?, de la tecnología y la evolución de los sistemas. ¿Vale? Sabéis que un cliente se conecta a un servidor, pero un servidor puede tener conectados varios clientes, ¿vale? Y también sabéis que esto habitualmente ahora se hace utilizando una comunicación a través de red, a través de un protocolo de red, ¿vale? Esto es lo habitual. Pero antes, esta comunicación de red, que ahora es bastante transparente y bastante estándar, que se utilizan, se utilizan estándares que permiten desacoplar los clientes de los servidores. Por ejemplo, podemos tener un cliente HTML, podemos tener un servidor hecho en Java, y estos dos se entienden. ¿Vale? Ahora mismo esto sucede. ¿Por qué? Porque por el medio utilizo el protocolo HTTP y utilizo pues XML, JSON o cualquier estándar intermedio que comunique estos dos. ¿Vale? Esto se puede hacer ahora. ¿De acuerdo? En la época en la que aparecieron los ERPs, el desarrollo de las aplicaciones cliente-servidor implicaba que el cliente y el servidor estuvieran programados en el mismo lenguaje. Porque sí, podían comunicarse a través de red, pero por ejemplo, si hablamos de Java, en el año 90, no sé si todavía había, pero sí que había C y C++. Si hablamos de un lenguaje el que sea, como por ejemplo Java, para conectar a un cliente con un servidor Java, podemos utilizar Socket. No sé si habéis visto Socket en Java, ¿vale? Esto permite tener un cliente, un servidor Java, y se conectan los dos. Pero hay un acoplamiento muy grande, ¿vale? Un acoplamiento muy grande en la información. Había un sistema había un sistema en los años 90 que se llamaba Corva. No sé si habéis oído hablar de Corva. ¿Os suena Corva? Mejor. Entonces, prometía ser el sistema que iba a permitir que clientes y servidores tuvieran diferente programación. Podíamos tener un cliente en Java, un servidor en C, y lo que hacía Corva era convertirse en lo que se llamó middleware, un software en medio, un lenguaje de programación intermedio que comunicaba pues diferentes software de diferentes lenguajes de programación. Era bastante curioso y en su época tuvo bastante importancia, sobre todo para este tipo de sistemas, ¿vale? Pero bueno, ya digo que por suerte hemos evolucionado bastante bien hacia los estándares y ahora lo que utilizamos son otro tipo de implementaciones, ¿no? Ahora vamos, en los ERP se comenzó con los sistemas de cliente-servidor y luego se fue avanzando a lo largo del tiempo hacia tecnologías un poco más actuales, ¿vale? Aquí ponemos algunos detalles de cómo van avanzando los ERPs, cómo se van incorporando diferentes sectores al ERP, ¿vale? Diferentes departamentos, pero básicamente el resumen es que generalmente tenemos como módulos de ERP1 los que veis en la gráfica, ¿vale? Contabilidad, finanzas, recursos humanos, ventas, gestión corporativa, y todos integrados sobre la misma base de datos, ¿vale? Sobre el mismo, insisto, capa de persistencia, ¿vale? Bien, estos son los módulos, ya digo, típicos del ERP1. A partir del año 2000, cuando se
como digo, cuando la tecnología empieza a avanzar y ya tenemos una mejor comunicación a través de redes y ya podemos dispersar esos módulos en diferentes departamentos, diferentes sedes y demás, se empieza a necesitar un poco más la integración de más elementos de la compañía. Entonces, a partir del año 2000 se extiende el concepto de ERP a clientes y a proveedores, ¿vale? Fijaos que ahora lo que nos proporciona la mejora en las comunicaciones es la capacidad de poder, precisamente eso, comunicarnos con más, digamos, activos en nuestra compañía. Por ejemplo, un proveedor, pues en lugar de enviarle un correo electrónico o llamarle por teléfono para que me dé algo, para que me envíe algún producto, pues puedo hacer que mi sistema se comunique con el suyo y que cuando mi sistema necesite algo le lance pedidos de manera automática, ¿vale? A su sistema, ¿de acuerdo? No quiere decir que su ERP esté acoplado al mío, significa que están conectados, ¿vale? Y lo mismo con el área de clientes. Yo puedo tener una capa de acceso a clientes, de manera que un cliente se pueda conectar, vea sus pedidos, pueda hacer algún tipo de cambio en su dirección, sus datos personales, etc. ¿Vale? Bueno, pues todo eso se conecta al ERP. Se trabaja más en la arquitectura basada en Internet, como os he comentado hace un momento, y bueno, básicamente la idea es la ubicuidad, que ya no sea necesario tener un terminal conectado a mainframe, sino que ahora pues puedes entrar al ERP pues desde cualquier sitio, ¿vale? De hecho, si os acordáis de cuando os contaba lo de la empresa digital, lo que sucede ahora es que las compañías que se basan en esta filosofía de empresa digital tienen un portal de entrada que permite a un empleado, a un trabajador, acceder al ERP y moverse según sus privilegios por los diferentes módulos, ¿vale? Esto es un poco la idea. Bien, entonces, ¿cuáles son los módulos que se asocian al ERP2? Pues también están en el diagrama, son los servicios al cliente, ¿vale? Que sería el CRM, que ya digo que vamos a estudiar también este tema. Suministro, producción, distribución, inteligencia de negocio, que llamamos Business Intelligence, comercio electrónico y gestión de activos, ¿vale? Básicamente son estos, pero puede haber más, ¿de acuerdo? Principalmente los fundamentales son los que tienen que ver con la compañía directamente, con la producción de nuestros bienes, suministro, producción y distribución, y los servicios a clientes, ¿vale? El CRM. Bien, gráficamente, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con esta evolución desde el MRP hasta el ERP extendido. Como decía al principio, pues el MRP1 necesita los materiales para la producción, el MRP2 integra más módulos, ¿vale? De ingeniería, de la planta, de distribución, etc. El ERP1 ya añade más elementos, recursos humanos, etcétera. Y el ERP extendido, pues clientes, gestión de suministros. Y esto lo veis aquí del marketplace privado. Un marketplace es una división dentro de mi ERP. Es decir, imaginaos que yo tengo un ERP de una compañía que vende por internet pues productos informáticos, ¿vale? Puede que esa compañía sea internacional y puede que a mí me interese que cada país tenga su propia subdivisión dentro de mi compañía. Es decir, que yo tenga en mi compañía sección España, sección Francia, sección Portugal, ¿vale? Esa división interna dentro del ERP es lo que se llama marketplace, ¿vale? Básicamente está orientado a ventas, en general pues se llama market. Y ya digo, tiene que ver con una división normalmente regional o normalmente por departamento, ¿vale? Esa es un poco la idea, ¿vale? Ese sería el ERP extendido. Ahora mismo, ¿qué nos podemos encontrar? Nos encontramos ERPs genéricos basados en módulos que se pueden adaptar como SAP, ERPs especializados, pues hay algunos sectores de mercado que se dedican a productos muy concretos y tienen sus propios ERPs, ¿vale? Muy particulares. ¿Y qué más? Algunos ERPs incluso están conectados a redes sociales y analizan tendencias, visitas, en fin.
todo lo que sería el análisis de redes sociales se incorporan al propio ERP y en cuanto a implementación, pues la tendencia también es utilizar arquitecturas en la nube. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿cuál es el proceso de implantación de un ERP? Pues aquí, como os decía antes, es un proceso costoso, ¿vale? Es caro, no suele ser barato, es lento, se tarda bastante tiempo y requiere planificación. Y lo que comentábamos hace tiempo sobre los sistemas de información y las empresas es que hay que buscar el equilibrio entre quién se adapta más al otro, si el ERP a la empresa o la empresa al ERP. ¿Vale? A veces un ERP nos ofrece soluciones, nos ofrece una división de tareas, una división de privilegios que no se corresponden con la que tenemos diseñada en la empresa. ¿Vale? A lo mejor la empresa hay otro tipo de jerarquía, otra estructura de personal, ¿vale? Que no se adapta a los perfiles del ERP. Entonces hay que decidir quién cambia, si cambia el ERP o cambia la empresa. Depende mucho del objetivo final que haga el ERP. Otra cosa, la implantación de un ERP necesita el apoyo de la alta dirección, es decir, el primer convencido tiene que ser el jefe de la empresa, es decir, si el jefe de la empresa no apoya el cambio de ERP o la incorporación de un ERP, nadie va a creer en ello, ¿vale? Entonces hay que buscar el apoyo y realizar no solo pruebas exhaustivas, sino también formar a los usuarios. Es decir, enseñar a los usuarios que cambiar de software o utilizar un software no va a servir para hacerles perder el tiempo o para pretender hacerles trabajar de más, sino que va a servir para mejorar su calidad de trabajo, ¿vale? Que es el objetivo al final que persigue una ERP, mejorar la calidad de trabajo, mejorar la eficiencia de la empresa, ¿vale? Esta sería un poco la idea. Dependiendo del tamaño de la compañía, pues nos vamos a encontrar con que las soluciones son diferentes, ¿vale? En una micropyme, en realidad un ERP, como lo hemos visto hasta ahora con módulos, ventas, tal, quizá no tiene un sentido tan directo, ¿vale? Se trata de aplicaciones pequeñas, basadas o divididas en partes similares a las que decimos, pero en general aplicaciones pequeñas, desarrolladas, pueden ser por proveedores locales, una aplicación desarrollada por una compañía digamos pequeña, pueden ser aplicaciones basadas en algún software comercial, ¿vale? Que se adapte a algo pues, tipo genérico, ya digo, se habla antes de Navision, pero no sé si se habla de Navision, pero bueno, tipo la suite de Conta Plus, ahí no sé si conocéis, os suena Conta Plus, Factura Plus y NG Plus, ¿vale? Pues esto es un conjunto de software que no es una ERP, pero puede, digamos, dar un servicio parecido, ¿no? Si hablamos de pequeñas empresas, que sería hasta 50 empleados, pues esto avanza un poquito más, a ERPs un poco más, hay soluciones ERPs un poco más avanzadas. Las empresas medianas ya necesitan no solo ERPs, digamos, conocidos, sino a lo mejor algunos más internacionales, ¿vale? Ya veis ahí pues farmers y demás. Las empresas grandes empiezan a necesitar desarrollos propios, ¿vale? Desarrollos propios o ERPs adaptados, y las multinacionales normalmente lo que necesitan son desarrollos a medida, ¿vale? Digamos que dependiendo del tamaño y del tipo de empresa, pues el desarrollo puede ser diferente, ¿vale? Pero es más fácil que si la empresa es pequeña, algún producto ya, digamos, creado les sirva, que en el caso de las empresas grandes, ¿vale? Las empresas grandes normalmente necesitan desarrollos a medida. Desarrollos a medida a partir de a veces soluciones modulares, como, por ejemplo como la conocida suite SAP, ¿vale? Es una solución modular, pero ya digo, personalizable, programable o personalizable, ¿vale? Bien. Hoy en día, ¿qué nos encontramos también? Nos encontramos con que existe la tendencia hacia el cloud de ERP. Supongo que todos sabéis lo que es el cloud computing, ¿sí? Más o menos, la computación en la nube, ¿vale? Bueno, a ver, todo el mundo piensa que la computación en la nube es que esto se ejecuta en la nube. Hay unas tareas que se ejecutan en la nube, no, están ejecutando en un servidor.
¿vale? Que ese servidor está en un sitio que tú no conoces, ¿vale? Está fuera de tu oficina, está fuera de tu ámbito en tu compañía. Eso es un poco la filosofía, ¿vale? La filosofía es que hay granjas de servidores que proporcionan servicio de cómputo y que tú contratas ese servicio de cómputo, ¿vale? Y tiene diferentes características y ahora lo contaré, pero bueno. La idea es que nosotros utilizamos el servicio, ¿vale? Como usuarios del cloud, pero no nos ocupamos ni de mantener servidores, ni de actualizarlos, ni de hacer copia de seguridad, ni de pagar la electricidad que consumen, ni el aire acondicionado que necesitan, etc. Que están 24 horas funcionando, que puedo hacer desde cualquier sitio, ¿vale? Y que normalmente me permiten pagar por el uso. Es decir, si yo utilizo poco espacio o poco tiempo de cómputo, pago poco, ¿vale? Si quiero un servidor dedicado 100% 24/7, pues tengo que pagar más, ¿vale? Si necesito un servidor muy potente, pues tengo que pagar más todavía, ¿vale? Que se proporciona servicio a muchos usuarios y que son escalables. Esto es un poco la clave del cloud computing. Es decir, que si yo tengo contratado, imaginaros, tengo contratado en cloud una base de datos, Oracle, y un ERP, y de repente necesito duplicar su capacidad, esa escalabilidad es instantánea. Es decir, yo llamo a mi proveedor de cloud y le digo, oye, necesito duplicar la capacidad de la base de datos, y me dice, ya está. Tiene que ser así de fácil, ¿vale? Esta es la idea, ¿de acuerdo? Y luego la confiabilidad que se consigue mediante sitios redundantes, como dice ahí, es que como es un servicio que me proporcionan de manera externa, la idea es que sea lo más robusto posible. Es decir, que si yo tengo una base de datos contratada, no puede pasar que esa base de datos tenga un problema y de repente falle y me quede sin servicio. O sea, el que me provee el servicio tiene que garantizarme que si yo estoy pagando 24 horas, 7 días a la semana, voy a tener esa disponibilidad siempre, ¿vale? Eso se consigue pues, normalmente con redundancia, ¿vale? Bueno, esas son las características en general, ¿vale? Si hablamos de las implementaciones típicas, tenemos la infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio, ¿vale? La infraestructura como servicio proporciona máquinas, ¿vale? Servidores a las cuales yo me voy a conectar y ahí voy a hacer mi instalación concreta, ¿vale? Ahí yo podría alquilar servidores cloud y solo montar lo que me haga falta. Luego, plataformas as a service, que sería no solamente te dan el servidor, sino que te dan el sistema operativo, la base de datos, un entorno de programación, un servidor web, etcétera, etcétera, y tú ahí montas la aplicación, ¿vale? Eso es un poco la idea. Y luego, el software as a service, lo que te hacen directamente es darte un software montado. Es decir, imaginaos que pues, si yo necesito un Oracle y me dan el Oracle, pues software. O necesito un Contaplus en cloud, pues es un software as a service. O Gmail o el Office 365 son software as a service, ¿vale? Bien, esas serían las diferencias. Respecto a los tipos de nube, tampoco me voy a meter mucho más en detalle, tenemos las públicas, ¿vale? Que están mantenidas de manera pública en la nube, las privadas, que sería cuando yo tengo una compañía y quiero tener un servicio de cloud, pero propio. Entonces tengo mi sala de servidores, tengo mi conexión y demás, y eso tiene una tecnología de nube, ¿vale? Hacia mis empleados, hacia mis servicios, ¿de acuerdo? Pero es privado, ¿vale? Bueno, esto es lo que tenemos aquí en la universidad. Tenemos una MyApps, ¿vale? Está en una nube privada, ¿vale? Y una sala de servidores en Móstoles gigante que está todo montado. Bueno, pues eso es una nube privada. Una híbrida sería manejar una pública y una privada mixta, y una comunitaria sería pues aquella en la que los usuarios ceden sus máquinas para participar en una nube, ¿vale? Una nube pública. ¿De acuerdo? Bueno, de cara a los ERPs, ¿vale? Lo fundamental es que si un ERP lo tenemos en la nube, lo que conseguimos es una reducción de coste en el software. ¿Por qué? Porque si yo compro un ERP, pago una licencia, lo que me va a pasar es que pago la licencia hoy. Y si el mes que viene sale una actualización porque ha habido un cambio en la ley que me obliga a que la contabilidad tenga no sé qué historia, esa actualización la tengo que pagar después, ¿vale?
y si dentro de 2 años quiero cambiar mi software, pues tengo que pagar otra vez. Y sí, suele ser además un precio bastante alto, ¿vale? En el caso de los cloud, tú pagas mensualmente una tasa, ¿vale? Como que paga por el ADSL o la luz o la gas. Tienes unos pagos mensuales que suelen ser más baratos que una licencia muy grande, ¿vale? De manera que si yo en un momento dado quiero dejar de pagar, pues termino con el servicio. Si hay una actualización, la actualización se va a incorporar de manera automática. Yo sigo pagando por mi servicio, ¿vale? En cuanto a hardware es evidente. Si yo tengo que tener un ERP en mi empresa, necesito tener un servidor que vale miles de euros, una infraestructura, tengo que tener una sala de servidores, tengo que tener copia de seguridad, tengo que tener aire acondicionado, etcétera, etcétera. Eso desaparece cuando contrato un cloud, porque ya se encarga el proveedor. Bueno, consultoría, formación, implementación y mantenimiento tienen que ver con que alguien monte un ERP en mi compañía. Necesito pagar todo eso para que el ERP funcione, ¿vale? Si es un ERP cloud, normalmente ya está montado, me lo suelen adaptar a mi necesidad, pero estos costes suelen ser menores, ¿vale? Y en general lo que nos encontramos son 2 tipos de cloud, ¿vale? Los que tienen ya el software montado, que serían los SaaS, ¿vale? Tenemos un software ERP y yo lo que hago es conectarme y lo uso, ¿vale? O los IaaS, que simplemente me proporcionan una infraestructura y sobre esa se monta mi software, ¿vale? Se monta mi software, se instala la base de datos, lo que haga falta, ¿de acuerdo? Básicamente son esas las dos opciones típicas que nos encontramos, ¿vale? Bien, en cuanto al mercado de proveedores, como podéis imaginar, pues hay bastante negocio. Me parece que esta gráfica es de 2013, ¿vale? Pero que no se ve muy bien en la proyección, pero sí que en la pantalla lo veréis mejor. El principal proveedor es SAP, ¿vale? SAP es un proveedor de software ERP modular que no es inmediato, o sea, tú no puedes contratar un SAP y ya lo tienes, sino que hay que personalizarlo, hay que programarlo, pero es muy flexible. De hecho, hay un perfil de trabajador en consultoría que es el consultor SAP, que es el que se encarga de adaptar las soluciones SAP a una compañía y que también se encarga de programar, de realizar modificaciones en SAP para que funcione en tu compañía, ¿vale? El licenciado es, ya digo, el que tiene más éxito y funciona en empresas pues, de tamaño medio alto, ¿vale? Oracle también está ahí, está Sage, que es otro proveedor, Infor, Microsoft, bueno, algunos otros, ¿vale? Hay bastante, un poco de todo, ¿de acuerdo? Pero básicamente nombres grandes de la informática como Microsoft u Oracle pues están presentes en este sector y luego los especializados como SAP, Sage o Infor, ¿vale? Os he puesto ahí algunos datos de dólares y demás interesantes. Y bueno, hablando un poco de los proveedores, pues SAP es una empresa alemana, tiene más de 200.000 clientes en 188 países, es la tercera empresa de software del mundo, ¿vale? Está muy especializada en ERPs, pero se convierte en la tercera empresa de software. 65.000 trabajadores, hay mucho partner de SAP, o sea, hay muchas compañías pequeñas que hacen consultoría de SAP, que se convierten en socios, en partners. Básicamente lo que necesitan es un acuerdo con la compañía para distribuir su producto, ¿vale? Para poder adaptarlo. Ya hay un consultor SAP, también tienen certificaciones de consultor SAP y demás. Pues es bastante interesante, aunque es un mundo muy concreto, pero es bastante interesante, una salida interesante. Y lo que os decía, se trata de un software que tiene como identidad que es muy modular y muy personalizado, ¿vale? Muy personalizado. Bueno, ahí os ponía algunos os ponía abajo unas direcciones. La de abajo es OpenSAP. Hay algunos cursos de formación gratuitos, lo cual es bastante interesante, ¿vale? Tenemos también a Oracle, ¿vale? Oracle tiene su solución ERP. Oracle es el líder mundial en bases de datos, entonces no podía faltar ahí en el ámbito de los ERPs. Ofrece soluciones en este ámbito desde hace muchísimos años y
datos así, no sé, qué decir, por ejemplo, destacar pues que el 18% de sus ingresos en el año 2013 provenían de los ERPs, ¿vale? Oracle tiene una característica muy particular, es que en los primeros sistemas ERPs lo que tiene es tenía una tecnología que se llamaba formularios Oracle, los Oracle Forms, que directamente a partir de la base de datos generaba formularios para introducir información. Entonces, nos encontrábamos con ERPs muy pegados a la base de datos. Eso lo que proporcionaba era, digamos, un despliegue muy rápido, un desarrollo muy rápido, ¿vale? Pero bueno, eso ya cada vez va a menos. Bueno, tiene inversiones en I+D bastante interesantes. Y en tercer lugar nos encontramos con Sage, que es un proveedor más, digamos, menos conocido, así a nivel popular, ¿vale? Pero que es líder en el mercado de las pequeñas empresas, ¿vale? Tiene software tipo ContaPlus, tipo FacturaPlus, que son software muy, digamos, específico, que normalmente se puede comunicar entre sí. Si tú tienes ContaPlus y tienes FacturaPlus, que los puedes tener separados, pues los puedes integrar, o sea, si los tienes juntos pueden comunicarse, ¿vale? Y tiene muchísimo cliente en pequeñas empresas. Y luego está Inform, que también está especializada en el software empresarial, como veis ahí, y me parece que me queda solamente, bueno, sí, Microsoft, que ya os he comentado, bueno, es uno de los grandes, evidentemente, es el más grande, y en tamaño, y que tiene una división de ERPs y CRMs que es Microsoft Dynamics, ¿vale? Y de ahí pasamos a OpenBravo, que lo he puesto aquí no por su volumen, sino por su característica, porque todos los que hemos visto antes son sistemas privativos, ¿vale? Con licencias privativas, no es software abierto, ni código libre, ni nada por el estilo. Mientras que OpenBravo sí es software libre. Es una solución de software libre que básicamente os podéis descargar, o sea que si queréis un ERP gratis, ¿vale? Y digamos medio potente, porque tiene bastante potencia. Esto es tan sencillo como iros a OpenBravo, descargarlo e instalarlo, y ya tenéis un ERP, ¿vale? ¿De dónde sacan dinero los de OpenBravo? Que vienen de España, por cierto. Pues sacan dinero de la personalización del ERP a las empresas, ¿vale? O sea, labor de consultoría, labor de formación, ¿vale? Labor de adaptación, de modificación del software que tienen para casos particulares. De ahí tienen su modelo de negocio. O sea que no solamente de pago de licencias se puede vivir en informática, también se puede trabajar directamente en consultoría, tener un software, adaptarlo y vamos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una parte de OpenBravo, que es el punto de venta, ¿vale? Lo que sea el TPV, que se llama POS 4.6, ¿vale? Y básicamente lo puedes implementar, puedes montar un punto de venta de manera muy sencilla. Un punto de venta es una caja, o sea, el típico ordenador con un escáner de código de barras que te genera un ticket, eso es un punto de venta, ¿vale? Bueno, pues lo puedes tener súper rápido, gratis, legal, ¿vale? O sea, sin pagar ninguna licencia, es todo legal, pero claro, si no tienes ningún conocimiento de informática es muy complicado ponerlo en marcha, y si lo tienes, pues tienes que indagar en los ficheros, en la ayuda, en el código directamente, para poder personalizarlo a tu empresa o a tu tienda o a lo que sea, ¿vale? Pero ya digo, es una solución bastante interesante y bastante factible, ¿vale?